Otro bloque de Códigos en la Tele, la política desde adentro. Gracias por estar del otro lado. Como siempre, nosotros con la presencia de Carlos Durán, que me acabo de enterar porque estuve chusmeando su libro, que es Víctor. Uno lo conoce como Carlos Durán. Él es licenciado en Administración de Empresas. También está a cargo del área de las pymes en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia de Misiones. Bueno, Carlos, bienvenido. Gracias por visitarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, contanos un poquito cómo ves la economía, si es que la ves a la economía, en este contexto de aislamiento, de recesión. Sí, como hablábamos informalmente previamente, yo creo que Argentina se encuentra, como todos los países, en una situación complicada. Más allá de esto, yo creo que Argentina ha tomado algunas medidas correctivas determinantes. Sobre todo, se ha trabajado muy bien, me parece, en el aspecto sanitario. La parte de la cuarentena que por ahí ha molestado, ha generado mucha molestia en algunos sectores, obviamente también en la gente que produce, por lógicas razones. Yo creo que va a ser determinante las medidas que se tomen a partir de este momento, cómo se esté organizando y planificando la política económica del país en general. Yo creo que eso es lo que todavía no ha dado pautas este gobierno nacional como para decir, bueno, vamos en este rumbo, y eso es lo que yo creo que está faltando en este momento para poder visualizar a dónde podemos. Vos decís que con algún anuncio, alguna pista al menos, algún indicio de lo que podríamos, por el camino que podríamos recorrer a futuro, la cuestión, la ansiedad va a bajar un poco. Sí, porque sobre todo hay mucha ansiedad y mucha incertidumbre, sobre todo, y en economía es un enemigo muy importante que haya incertidumbre en el ambiente, en el entorno, en las personas, sobre todo, que son las que hay que generar confianza, sobre todo. O sea, va a ser determinante que el plan sea claro y bien preciso, y que marque pautas determinadas de cómo se va a trabajar con las pymes, por ejemplo, con la obra pública, para ir viendo pautas del plan económico. Bueno, mencionaste la obra pública. Estaba leyendo algunos economistas que hablan, en realidad hay uno puntualmente nomás que está hablando del tema, pero me llamó la atención, que dice que esta crisis se sale de esta crisis mediante el Estado, con inyección en obra pública, especialmente, aunque te llames Suiza, aunque te llames Estados Unidos o Argentina. Sea el país que sea. ¿Es así? Es determinante la obra pública por la cantidad de mano de obra que genera. O sea, ¿vamos a ser Estado dependientes mucho más que antes? No significa que va a ser Estado dependiente, pero significa que le puede dar un gran envión al aspecto económico tener obra pública en marcha. ¿Misiones puntualmente está atada a lo que pase con Nación o lo que pase a nivel global, o tenemos otras alternativas? Yo te preguntaba en la charla informal si la producción primaria era una alternativa, o me decías que sí, pero agregabas otras. Sí, es importante, obviamente, estamos atados a lo que ocurre en el país en general, pero Misiones tiene por ahí determinadas algunas otras cuestiones que otras provincias no tienen. Por ejemplo, la producción primaria. El turismo en este momento, que está paradísimo, que no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder, eso no lo podemos evaluar todavía porque no sabemos, pero el conocimiento es algo que realmente ya está en marcha desde hace mucho tiempo en Misiones. Era lo que yo te decía, me parece una actividad que se va proyectando muy bien, y hay que prestarle mucha atención porque en el mundo el conocimiento va a ser básico para cualquier actividad. Cuando hablas de conocimiento, entre otras cosas, hablas, por ejemplo, del Polo TIC, de la escuela robótica, de escuela robótica, exactamente, el aula invertida, que hace mucho tiempo. Esta pandemia, esta cuarentena desnudó muchas falencias, no solamente en Argentina, desnudó falencias. Por ejemplo, nos dimos cuenta que las personas o los profesionales que menos ganan son aquellas que son realmente más esenciales en todos los aspectos. Por ejemplo, los médicos, los enfermeros, los docentes. ¿Fuerza de seguridad? La gente de seguridad, obviamente. Yo creo que el tema del conocimiento va a ser elemental de aquí en más. Es interesante lo que estás diciendo, porque uno piensa en Misiones, piensa en una salida, ojalá pronto, y lo que primero piensa es en el turismo, como decías vos, pero en la producción primaria, porque por ahí aquella persona que lamentablemente se queda sin un ingreso fijo, bueno, atrás de su casa planta zapallo, mandioca, choclo, y la va por lo menos va estirando hasta que la cosa mejore. Pero vos estás hablando de un
costado que quizás hace 10, 15 años no pensábamos, que es lo digital, el conocimiento, ¿no? Sin duda que el tema del conocimiento, que se está trabajando muy bien en la provincia, y hay mucha gente que no accedió a tener información relacionada al tema y realmente se está trabajando muy bien en Misiones en ese sentido. Vos sabés, Carlos, que en las últimas horas se conoció por parte del INDEC los números de mayo sobre, por ejemplo, varios sectores. Acá habla del turismo, habla de varios aspectos de la economía, pero puntualmente lo que me llamó la atención fue la capacidad instalada de la industria, el uso de esa capacidad instalada. Te voy a dar los dos extremos. Según el INDEC, en mayo, por ejemplo, la industria del papel y el cartón ocupó un 65% de su capacidad instalada, y la industria automotriz, que es la más baja, solamente el 6,2%. Son números catastróficos realmente. Sí, pero eso, cuando conozcamos lo de junio, van a ser peores que estos de mayo. Estos son de mayo. Cuando conozcamos los números de junio, yo creo que va a ser increíblemente distintos a estos y peores. Sin ninguna. Porque cerró Buenos Aires. Buenos Aires bajó mucho el nivel de producción en determinados rubros, sobre todo, y se va a sentir en los índices de junio. O sea, estamos en una producción, en una economía unitaria, no federal, centralista. Sí, se está manejando lamentablemente. Pasa que más de la mitad del país está en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Eso lo vemos y bueno, se sigue trabajando de la misma forma, lamentablemente, ¿no? Permitime, yo sé que por ahí ustedes los contadores, licenciados en administración de empresas, economistas, son más de los números, pero dentro de esos números fríos que son malos, como decís, ¿se puede tener esperanza? Digo, porque invierto la ecuación. Si tengo 7% de capacidad instalada en la industria automotriz, trabajando nada más, solo el 7% de la capacidad trabajando, es malísimo, obviamente es triste, es feo económicamente y socialmente, pero tengo la posibilidad de crecer 93%. Y ya tengo instalada la capacidad. Hay situaciones que realmente, yo siempre digo, la crisis es oportunidad en todos los sentidos, en todos los aspectos, no solamente desde el punto de vista económico. Yo creo que en Misiones se han hecho muchas cuestiones, se han tomado medidas muy importantes y determinantes inicialmente. Pasa que hemos tenido la experiencia de lo que sucedió en otros países, que nos marcó algunas cuestiones que no tendríamos que hacer y otras que sí teníamos que llevar adelante. Yo creo que eso nos ayudó mucho a Argentina en general y a la provincia de Misiones en particular. Así que yo creo que sí, hay oportunidad. ¿Y cómo, en este contexto me decías al comienzo que estamos complicados con cómo veías la situación, pero cómo ves hacia adelante todo? Pero puntualmente la provincia de Misiones, ¿cuál será nuestra dependencia de nación, de los países vecinos? Dependemos de la política económica de la nación, pero obviamente Misiones tiene determinadas cuestiones que en otra provincia no se dan. Por ejemplo, se trabaja muy bien en algunas actividades, como decía, el conocimiento, los productos primarios también. En el caso de que se empiece a mover un poco más el tema, se empieza a mover definitivamente el turismo, sería determinante para la provincia, ¿no? Ya hay algunos planes, por ejemplo, en el rubro turismo, que a partir de enero y a diciembre del año que viene se va a reintegrar el 50% de los paquetes turísticos dentro de Argentina. Eso ya es algo que va marcando una pauta en determinados rubros. Faltaría que viajemos, exactamente, ¿no? Dentro del país. ¿Me pasás el mono? Porque el mono tiene una participación importante en el programa. Tiene una pregunta para vos y tiene que ver con ¿qué preferís? Y vamos a explicar por qué la pregunta del mono, porque el mono maneja información de primera línea. Primera línea. ¿Qué preferís hoy en este contexto? ¿Hacer un rico bizcochuelo o un balance para alguna empresa? Bueno, yo estoy involucrado con mis hijos en el rubro gastronómico, ajá, como le comentaba a algunos de los chicos. Obviamente me gusta la cocina, así que preferiría totalmente estar en la cocina. O sea, ya no es una pasión familiar, sino que lo llevaste al punto de Sí, comercialmente sí estamos trabajando en ese tema gastronómico. ¿Usted anota, Emiliano, después el teléfono para el auspicio, obviamente? Acá el que viene auspicia.
Bueno, y la otra pregunta que no le iba a poner para el mono, pero me parece que no, porque no da para jugar con esta situación, lamentablemente. En otro contexto quizás sí hubiese sido gracioso, hoy creo que no, y tiene que ver con el puente. ¿Qué piensa el empresario, el comerciante posadeño con lo que hablaste del puente cerrado, más allá de lo sanitario, en lo económico? ¿Cómo repercute hoy? Aunque es difícil tomar parámetros. Yo creo que normalmente repercute distinto a lo que... No es lo mismo vivir en una zona de frontera como vive Posadas que vivir en otra ciudad. Tiene un microclima económico muy particular que lo vemos permanentemente, a veces por las fluctuaciones de las divisas nos favorece. En otro momento es totalmente desfavorable, como venía en las últimas épocas, pero se dan muchas situaciones que no se dan en otros lugares. Lo que pasa, no se han aplicado determinadas, el artículo 10 de la ley pymes, que en su momento nunca se promulgó, por ejemplo, es algo que sería determinante para nuestra zona. ¿Y en este contexto es aplicable? En este contexto es aplicable. Lo que pasa es que hoy están cerradas las fronteras. He visto con desazón hoy, por ejemplo, de que en Paraguay el intendente y el presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación presentaron un proyecto para hacer un delivery de frontera, le llaman, pero para mí eso es totalmente... sería fomentar prácticamente el contrabando. Me parece que no es algo que pueda tener valor. Ya le contestó inmediatamente nuestro gobernador, también la Cámara de Comercio local, que es algo inviable, me parece. Pero no sabemos hasta cuándo va a estar cerrado el puente, no se sabe, porque de acuerdo a cómo evolucione la pandemia, se va a abrir o no. Tampoco creo que va a ser la misma realidad que teníamos antes de la cuarentena, por el hecho de que cambió, es otra realidad, desde el punto de vista sanitario, económico, social y en particular de lo que puede suceder entre nuestras ciudades Encarnación y Posadas. La última, tengo 30 minutos, Carlos. Cuando regresemos a la normalidad, si esto llega, y ojalá que sea pronto, ¿va a ser necesario reestructurar planes sociales, cuestiones impositivas, apoyo a las pymes, a las empresas? ¿Vamos a comenzar de cero todo o esos cambios no van a ser tan necesarios? Para mí van a ser determinantes que hayan cambios y muy radicales relacionados a lo que teníamos hasta ahora. Porque hay una... el presidente, por ejemplo, habla de que va a haber un trabajo serio en cuanto a la parte impositiva, en cuanto a las pymes, a los emprendimientos. Yo creo que por ahí pasa mucho la cuestión de cómo va a estar planificado a futuro la economía de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por habernos visitado. Salúdele a Horacio, a él de mi parte. Estuvimos hablando con Carlos, se me fue el nombre por leer el libro. Carlos Durán, él es licenciado en Administración de Empresa, está a cargo del área de las pymes en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Misiones. ¿Ese libro lo trajo para regalar? Este es el último, sí, está dedicado a Ariel Barbosa y a los amigos de Revista Código. Bueno, vamos a mostrarlo porque entonces así no me quitan. Después usted, Carla, que le gusta llevar los libros, esto se queda acá conmigo. Bueno, gracias, pausa y seguimos.